Después vamos a presentar más tranquilas y tranquilos el programa, que viene muy cargado, como decíamos antes, temas de la ONU, Palestina, Brasil, vamos a hablar también de Ecuador y otros temas, pero bueno, como estamos en la vorágine, vamos directo y vamos a presentar también los sorteos, no se preocupen que va a haber sorteos, todo lo que hacemos siempre cada sábado, pero ahora vamos directo con Danilo, porque él está en México y tenía una actividad, así que le vamos a presentar. Él, bueno, además de ser un compañero, un amigo, es brasilero, el compañero profesor Danilo. Ahora te vas a presentar, si te pedimos, vos también un poquito más ampliar la presentación, pero actualmente está en México, porque está haciendo una estancia de investigación. Y bueno, él es especialista en muchos temas, ha escrito muchísimos libros, es investigador, es profesor, y no me acuerdo si sos sociólogo o politólogo, Danilo. ¿Cómo estás? Acá te saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola Paula, querida Paula, un gusto estar con ustedes, con Atilio, con Telma. Estoy trabajando en la Universidad Federal de Uberlândia y soy cientista político, politólogo, pero en verdad los politólogos son más institucionalistas, ¿no? Entonces soy sociólogo político, mejor. Ahí está, ahí está. Bueno, Danilo, la verdad que llamamos para hablar un poquito, para que puedas compartir en Diálogo Internacional un análisis de lo que está sucediendo en Brasil, un Brasil que tiene, bueno, bríos renovados, que tuvo la presencia esta semana en la ONU a través de la palabra de su presidente Lula, muy importante, una voz alternativa al poder que se pretende todavía hegemónico pero moribundo en el mundo, también las movilizaciones populares que se desarrollaron en estos días en contra de una posible o charlada amnistía contra el golpista de Jair Bolsonaro, en fin, y lo que tengas ganas de compartir respecto al análisis de la política y la lucha de clases en Brasil, ¿por qué no en estos días? Sí. Bueno, creo que hay un punto de inflexión en la política brasileña desde el tarifazo de la agresión imperialista de Trump, cuando intentó imponer un tarifazo contra los productos brasileños, y ahí empezó a ganar fuerza la discusión sobre la soberanía nacional, sobre la cuestión nacional que ideológicamente estaba un poco adormecida en Brasil, y principalmente por parte de la izquierda, que estaba perdiendo sus símbolos nacionales hace tiempo, ¿no? Entonces hay esa cuestión de tarifazo y activa un conflicto, activa un poco la política brasileña. Hay una reacción porque de Lula, del campo progresista, que estaba totalmente en la defensiva hasta entonces, y Lula empieza a proponer la idea de un impuesto una discusión sobre el impuesto sobre la renta, especialmente la propuesta de inyección a los que reciben, parte de la población que recibe hasta 5.000 reales, los más pobres. También empezó a ganar fuerza la cuestión de la jornada de trabajo, de la jornada de 6x1. Entonces, a partir de ahí, el campo progresista sale de la total defensiva que estaba hasta entonces para avanzar algunas discusiones, y una de ellas es esa sobre la cuestión nacional. La otra cuestión también que avanza en la discusión de Brasil, que ayuda a la izquierda a salir, del campo progresista a salir de la defensiva total, es el tema de la democracia, el tema especialmente de los actos golpistas y especialmente de la condena de Bolsonaro y otros agentes golpistas, especialmente más 5 militares, ¿no? Entonces, esos elementos, la cuestión nacional, la cuestión democrática, activaron el conflicto en Brasil. El campo progresista salió de la defensiva total e empezó a ocupar las redes sociales con agitación, pero cuando hubo la condena de Bolsonaro por parte de la Suprema Corte en Brasil, hubo una relación de la oposición de derecha, extrema derecha en Congreso, de aprobación tanto de una propuesta de enmienda constitucional que crearon una especie de blindaje en relación a los parlamentarios que cometieron crímenes. Entonces, para evaluar los crímenes cometidos contra por parlamentarios, debería haber una
una autorización por parte del Congreso, ¿no? Entonces ese es un poco el espíritu, el contenido de esta propuesta que llamamos aquí de PEC, ¿no? Propuesta de enmienda constitucional. La otra es la propuesta que empezó a avanzar también de amnistía de Bolsonaro y de los golpistas. Entonces, y además hubo en la misma semana, donde esa reacción que ocurrió por parte de los parlamentarios en el Congreso Nacional, de la Cámara Federal, en verdad, ocurrió una manifestación bolsonarista en el Día de Independencia, donde presentaron enorme bandera de los Estados Unidos, que demuestra su nacionalismo entreguista, ¿no? Su intento de fortalecer la agresión imperialista contra el Brasil, su propio país, ¿no? Por otra parte, después de estos intentos de renovación del golpismo en Brasil, hubo una reacción con manifestación en las calles brasileras de capitales y también de ciudades medias. Eso es muy importante, fue una manifestación que no vimos hace tiempo en Brasil, que fue una manifestación que creó un cierto ánimo por parte del campo progresista y que contó con participación de artistas reconocidos, sectores amplios de clase media. Creo que los sectores más populares no tuvieron tanta presencia en ese momento, pero fueron manifestaciones que de alguna manera expresa lo que es el Frente Amplio en Brasil, ¿no? Que incorpora no solo la izquierda, pero sectores liberales, también liberales democráticos en Brasil. Ese es un poco el espíritu de esas manifestaciones que se pronunciaron contra las dos propuestas de enmienda constitucional y garantizaron una recuperación también, que fue muy simbólico eso en las calles brasileñas, recuperación de los símbolos nacionales por parte del campo progresista. Entonces había, por ejemplo, en la Avenida Paulista en São Paulo, una enorme bandera de Brasil. La gente también salió con los colores de la bandera de Brasil, la cuestión nacional estaba presente. Entonces hay un proceso en Brasil de recuperación de esos símbolos nacionales, de recuperación de un cierto activismo por parte de la izquierda y del campo progresista en Brasil en contra del bolsonarismo y el intento de avanzar de una nueva etapa de golpismo en Brasil, ¿no? Y esas manifestaciones produjeron resultados. Hubo, por ejemplo, algunos recursos provisorios de las fuerzas del Congreso. Por ejemplo, el Senado bloqueó la aprobación de la PEC de la blindaje de los parlamentarios. Esta PEC, esa propuesta de enmienda constitucional no va a avanzar más. Hugo Mota presentó, negó la solicitud de Eduardo Bolsonaro, verdad, del bolsonarismo, de aprobarlo como nombre, su nombración como liderazgo de las minorías en el Congreso. Esa fue una estrategia utilizada por los bolsonaristas para que Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, no fuese casado, no perdiese su mandato. Entonces, ahora el nombre de Eduardo Bolsonaro está en el Comité de Ética y puede perder su mandato. ¿Por qué? Porque tiene, por cuenta del número de faltas, porque está articulando el golpismo desde los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hace tiempo no participa de las reuniones de la Cámara, del Congreso Nacional, y puede perder su mandato, ¿no? Entonces, eso fue también un gesto de Hugo Mota, que es el actual presidente de la Cámara. Otro elemento también que está presente en ese momento es que el mismo Hugo Mota dice que va ahora a discutir el proyecto de ley sobre la exención del impuesto de renta para quien gana hasta 5.000 reales, porque también
en toda la discusión estaba diciendo que, bueno, están discutiendo pautas particulares, los bolsonaristas apenas en sus propios intereses y no de la gente, y su campo progresista logró provocar, y entonces ahora Hugo Mota está abriendo esa discusión en el Congreso para aprobar esta pauta que va a discusión en la Cámara Federal en el próximo 1 de octubre. Y también el Senado, las comisiones del Senado están discutiendo estas cuestiones. Entonces, en términos más generales, son un poco esos elementos que están presentes en la coyuntura desde el primer semestre hasta ahora, un poco algunas ideas podría plantear. Sí, Atilio, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Danilo Martuchelli, analizando la situación de Brasil. Atilio quiere hacerte una pregunta. Sí, Danilo, porque se ha hablado mucho de la posibilidad de un encuentro ya no casual entre comillas, aspas, ¿no? Como se dice en portugués, ahí de Lula con Trump en Naciones Unidas. ¿Hay previsto un encuentro ya formal entre Lula y Trump para la próxima semana, como se decía? Lo que sé que durante la Asamblea de ONU Trump habló incluso de una química con el presidente Lula, que un poco desmoralizó el bolsonarismo, que se presenta como su aliado central, ¿no? Pero no sé, no tengo una información precisa de cómo va a ocurrir esta reunión. Creo que no sería una reunión propiamente presencial, pero creo que no sabría decir cuáles serían los términos de esta reunión efectivamente. No se ha vuelto a hablar del tema. Sí, lo que pasa es que los bolsonaristas están intentando ahora aprobar medidas para reducción de penas de los golpistas, ¿no? Que se llama en Brasil de dosimetría. O sea, sustitución de amnistía por la dosimetría. Pero creo que Lula no va a poner eso en discusión. Creo que las discusiones que Lula va a hacer con Bolsonaro, con el Bolsonaro de los Estados Unidos, con Trump, serán discusiones más en términos comerciales. No creo que esa discusión se pueda avanzar en términos de una amnistía, por ejemplo, para Bolsonaro en ese momento. Bien. Y un poco hay que agradecerle, estoy siendo sarcástica, ¿no? Pero digo, un poco hay que agradecerle a Trump que presionó tanto con lo de los aranceles y con todo lo que hizo, que un poco generó esta respuesta interesante del campo popular, esto que vos mencionás, salir de la defensiva en la que estaban metidos. Te pregunto, estas movilizaciones en la calle, esas movilizaciones en la calle, el brote del nacionalismo, que también Trump le da la excusa porque los propios bolsonaristas usan la bandera de Estados Unidos. Bueno, eso les permite al campo nacional y popular reapropiarse más todavía de los símbolos nacionales, pero esa salida de la defensiva en las calles y todo, ¿eso presiona? ¿Es lo que está presionando al Parlamento? Porque sabemos que el Parlamento siempre le juega en contra a Lula. Sí, creo que sí. Creo que esas manifestaciones tuvieron este impacto, pero por cuenta de una tendencia histórica en los últimos años en Brasil, del lulismo, que es caracteriza como un tipo de populismo desmovilizador, difícil cambiar las cosas en términos organizativos de una hora para otra. Incluso Lula en el encuentro sobre democracia en la ONU esa semana reconoció que su gobierno no avanzó en términos de organización popular, ¿no? Que los progresismos en general, pero estaba hablando de su propio gobierno, no avanzó en términos de organización popular. Entonces creo que hay una recuperación del ánimo de la lucha, pero que no se tradució todavía en organización. Creo que habrá un tiempo para eso avanzar, pero hay cuestiones que permiten avanzar esta lucha, avanzar este ánimo, avanzar en términos organizativos. Una de ellas tiene que ver con un poco la ofensiva de Trump, porque la cuestión nacional reapareció en el debate del progresismo. Entonces esa es una cuestión. Otra cuestión es que el gobierno tiene agenda
con propuestas sobre los impuestos, Claro. Reducción de impuestos para los más pobres, aumento de los impuestos para los más ricos, cuestión de la jornada de trabajo. Hay algunos elementos de la agenda progresista que están presentes y son muy importantes para unificar y organizar la lucha. Danilo, Y otro elemento... perdón, sí. Sí. Y para concluir, otro elemento que favorece esta lucha, creo que son las divisiones del bolsonarismo, ¿no? Claro. Que se presenta ahora. Pasar ahora a hacer propaganda de un eduardismo, que en referencia a Eduardo Bolsonaro. Hay gobernador de São Paulo que puede salir candidato a presidente, hay otros gobernadores, Caiado, Zema también, la propia esposa de Bolsonaro. Entonces, hay una división, actualmente hay una división por cuenta del tema electoral, especialmente, cuál será el liderazgo sustituto de Bolsonaro en las próximas elecciones. Danilo, yo quería que ampliaras el tema vos hablaste de un centro amplio. Si esto es incipiente, si ha avanzado o si está todavía en ciernes, y cómo estaría compuesto, porque vos hablaste de los liberales de centro. ¿Cómo se compondría este Frente Amplio? El Frente Amplio fue el que garantizó las elecciones de Lula en 2022. Creo que se mantiene. Entonces, la expresión de eso en el gobierno, Simone Tebet, ¿no? Que se convirtió en una figura que apoya Lula y va a salir al Senado compondo con Lula. Lo mismo Geraldo Alckmin, su vice. Entonces, son sectores que defienden lo que Nancy Fraser llamaría un poco de un neoliberalismo progresista, ¿no? Combina no la superación del modelo neoliberal, pero combina eso con valores, costumbres democráticos, ¿no? Son liberales democráticos en ese sentido, ¿no? Entonces Lula tiene un poco de dificultad de romper con el modelo neoliberal por cuenta de eso también, porque de todo momento tiene que estar manejando estas alianzas, ¿no? Y esos sectores fueron importantes para garantizar la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro en 2022. Hay algunas asociaciones patronales que se posicionaron contra el bolsonarismo, incluso del agro, por ejemplo, la Asociación Brasileira de Agronegocio, Asociación Brasileira de Industria de Oleaginosas Vegetables, Fiesp, etcétera, grupos de juristas. Entonces, hay incluso sectores de los bancos nacionales también, porque en caso de capital financiero en Brasil tenemos que percibir lo siguiente: los sectores de la Faria Lima, que son los bancos de inversiones, están con Tarcísio, están con Bolsonaro, pero tendencialmente en Brasil los bancos comerciales privados están más vinculados a ese campo que es dirigido por el PT, por el campo progresismo, ¿no? Incluso en el proceso de impeachment no defendieron abiertamente el impeachment de Dilma. Entonces se posicionaron un poco de manera tímida en ese proceso. Entonces hay divisiones, o sea, hay un grupo, sectores empresariales, incluso sectores de clase media urbana, que avanzaron en relación a apoyar a Lula y se mantienen muchos de ellos con esa mirada. Incluso ahora Rede Globo de televisión, ¿no? Que impulsaron de algún modo las manifestaciones de domingo pasado. Entonces hay esta dinámica en Brasil, porque Bolsonaro siempre confronta la Rede Globo, esos grupos, y está muy vinculado a sectores de los propietarios de tierra, del medio capital y de la alta clase media en Brasil, en términos de base social, ¿no? Y en términos de dirección son esos bancos de inversiones, bancos internacionales, banqueros internacionales que están vinculados a una calle en Brasil llamada Faria Lima. Entonces, la Faria Lima está con Bolsonaro, pero la Avenida Paulista, donde se concentran los bancos comerciales como Itaú, Bradesco, están más cercanos de Lula. Esa es la dinámica del conflicto de clases, donde se tiene que mirar un poco esos fraccionamientos
en la burguesía, también pensar cómo se vinculan los diferentes sectores de las clases medias y los trabajadores en relación a esos dos campos que son los campos polares hoy que se disputan. No hay tercera vía en Brasil, ¿no? Así es, tocar al pueblo brasilero, sus organizaciones populares, presionar dentro de ese frente amplio para que Lula siga por este interesante nuevo camino que está emprendiendo. Danilo, te agradecemos muchísimo tu participación en Diálogo Internacional y bueno, hasta una próxima vez. Yo agradezco mucho. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Bueno, como siempre en este programa, rapidito, la dinámica, tantas cosas. Estamos ahora pasando por América Latina. Vamos a ir ya